Bueno, estamos en comunicación con Ernesto Alonso. Ernesto es secretario de Derechos Humanos del CECIM de La Plata y el CECIM ha publicado una declaración hace unos días atrás, un par de días, entiendo, sobre el tema de los ejercicios militares que ha hecho los Estados Unidos en las aguas argentinas, en donde ha participado el presidente de la Nación. Ernesto, buenos días, ¿cómo te va? Gracias por comunicarte con Radio Ciudad. Este comunicado es realmente una declaración sobre una actitud que parece bastante controversial, justo eh, cerca de las fechas claves, digamos, de conmemoración de Malvinas, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Diego. Gracias a vos por la comunicación. Sí, la verdad que un poco de contexto, ¿no? Venimos advirtiendo desde el comienzo de este gobierno que lamentablemente se está desarrollando un plan sistemático de entrega. ¿M? Y cada acto de gobierno, cada actitud que toma el presidente de la nación refrenda esto que venimos advirtiendo, ¿no? El desmantelamiento del sistema científico-tecnológico tiene que ver con pérdida de soberanía, la intención de haber intentado derogar la ley de tierras, que a través de una presentación que hizo nuestra organización, el CECIN La Plata, logramos una cautelar donde hoy la ley de tierras está vigente, pero así todo intentan ahora con una modificación de la ley, así como lo hicieron con la ley que protegía nuestros glaciares, dejar abrir las tranqueras para que nuestro país, que ha sido tomado como un objetivo dentro de este nuevo sistema que estamos viendo a escala mundial y global, en el medio de un conflicto bélico que demuestra cuáles son los intereses de los países centrales y cuál es el rol que le está dando a la República Argentina, la geopolítica llevada adelante, insisto, de las decisiones del presidente Milei, donde la Argentina se ha transformado en un lugar que tiene todas las necesidades que necesita el mundo, en un mundo de escasez, ¿no? Estamos hablando de agua dulce, estamos hablando de recursos minerales, estamos hablando de recursos de petróleo y de gas, y estamos hablando también de la producción que nuestro suelo permite a escala tener alimentos para todo el mundo, ¿no? En ese contexto, observamos que también nos han ubicado en un lugar geopolítico donde la Argentina no tiene nada que ver, en conflictos donde la República Argentina, el pueblo argentino es un pueblo de paz, como principio. Integramos una región que es la región latinoamericana, donde nuestros socios, y con distintos gobiernos que ha tenido América del Sur, ha sostenido esta zona de paz y cooperación, tratando de no inmiscuirse insisto, en posiciones que nada tiene que ver la República Argentina y la región, ¿no? Y vos mencionabas recién, y esto como corolario de los últimos acontecimientos, donde vemos también que sistemáticamente vienen generalas o jefas o jefes del Comando Sur de la República Argentina, donde lamentablemente, y lo digo con mucha preocupación, las Fuerzas Armadas Argentinas le rinden pleitesía, ¿eh? a esos comandantes, básicamente los jefes que hoy tienen las Fuerzas Armadas. Eh, y vemos dispositivos que están asociados a lo que ya venimos denunciando hace muchísimos años, después de la derrota militar de la dictadura militar, ¿no? de nuestro pueblo en Malvinas, después del 14 de junio de 1982. Lamentablemente esa decisión política le vino como anillo al dedo a los planes del imperialismo, ¿no? A partir de 1985 instalaron lo que hoy conocemos como la Fortaleza Malvinas en Monte Agradable, una base militar dentro de la estructura de la OTAN, que no solo amenaza la paz de la Argentina, sino que amenaza también la paz de la región.
Hoy vemos cómo desde Malvinas así lo manifiestan ellos. Yo he visitado las islas en muchas oportunidades y vemos que lo que es ese museo que está es un museo que tiene parte de la historia censurada, ¿no? Porque aparte la historia se empieza a contar a partir desde 1833 en adelante, ¿no? No hacia atrás, ¿no? La usurpación con sacar el pueblo que estaba habitando las islas con la presencia de criollos, de argentinos, de pueblos originarios, ¿no? Y esa Ujú. mirada que tiene que Malvinas es la puerta de entrada hacia la Antártida. ¿M? En ese marco se Ernesto, da esta... Sí, sí, dime. ahí te interrumpo un segundito porque en el comunicado me parece algo sobremanera que nos interesa a los madrinenses en particular, Ujú. que creo que es el único documento que yo he leído a nivel nacional, eh, que habla específicamente del madrinazo, algo que Exactamente. nos llena de orgullo en 1984 y que Ujú. ustedes lo reivindican como una actitud eh, que debería tomar todo el pueblo argentino. Ustedes dicen manifestar una enérgica condena inspirada en el madrinazo de 1984 a defender la patria y la democracia, ¿no? Esto los Porque involucra directamente. Diego, estamos inmersos en una cultura estratégica que se viene sosteniendo en el tiempo, ¿no? De despersonalizar al pueblo argentino, un pueblo que ha luchado históricamente, ha luchado en Mm. las luchas históricas por su independencia, pero un pueblo que ha luchado también contra la dictadura militar y así todo, bueno, después, a partir de la recuperación de la democracia, más allá de la decisión política que toma esa dictadura en 1982, nosotros vos sabés muy bien que para nada estamos de acuerdo con esa decisión porque quienes llevaron adelante ese plan, llevaron adelante el plan de destrucción del aparato productivo, digamos, el plan económico de la dictadura y además agregarle el genocidio y el terrorismo de Estado, nada tenía que ver con la defensa de la soberanía nacional. Pero sí reivindicamos la acción que tuvimos como colimbas, como soldados de nuestro pueblo, a ver, cumpliendo un servicio militar obligatorio. ¿M? Y Eso no hay que reivindicamos, por su, olvidarlo, ¿no? No hay que olvidarlo, digo, que era obligatorio además, ¿no? exactamente, para las nuevas generaciones, explicar que uno cuando cumplía 18 años era sorteado y al otro año te tocaba hacer el servicio militar obligatorio, ¿no? Siempre doy este ejemplo, digo, vos fíjate, el 30 de marzo de 1982 yo estaba en el Regimiento 7 de La Plata, una ciudad totalmente, que fue cortada transversalmente por la represión, digamos, una unidad militar que estaba en el propio corazón, en el eje fundacional de la ciudad de La Plata, y el 30 de marzo nos acuartelan y nos dicen que posiblemente teníamos que salir a reprimir por esa gran marcha por paz, pan y trabajo, ¿no? Ujú. La hipótesis de conflicto era, y esto entre comillas, eh, haga patria, mate un chileno, ¿no? El conflicto con Chile o la lucha contra la subversión. O sea, nosotros como pibes vivimos la represión en la ciudad. Yo en el 76 estaba en el segundo año de la secundaria. Entonces, fuimos la generación que luchamos por el boleto secundario, donde hubo desaparecidos. El Regimiento 7 actuó en esa represión, secuestrando a los pibes de la Noche de los Lápices. Doy estos ejemplos, ¿no? 3 días después aparece el 2 de abril y de repente aparece la recuperación de Malvinas. ¿M? Mm. Entonces, una cosa es analizar, abordar la cuestión Malvinas y otra cosa es la guerra de Malvinas y algo que no admitimos que sea una guerra sagrada que no se pueda discutir y menos aún en términos de gesta. Porque lamentablemente a Malvinas también llevaron el terrorismo de Estado. Vos sabés muy bien, y hay testimonios de muchos compañeros de Madrid también, que fueron torturados, ¿no? Pero volviendo un poco, volviendo al eje que veníamos desarrollando, digo esto para poner contexto, todo esto, porque hoy aparece también esta disputa de sentido permanente de la representación política del partido militar de la dictadura que encarna
la vicepresidenta de la Nación. ¿Eh? claro. Donde también eh, eh, esta contradicción, ¿cómo puede ser que un oficial o suboficial que salga recién de un centro de formación militar, de una escuela militar, un oficial, un suboficial, salga reivindicando el terrorismo de Estado? Es inadmisible después de tantos años de recuperación de la democracia. ¿Y cómo puede ser que en este presente, quien hoy está a cargo del Ministerio de Defensa, que es un militar en actividad, insisto, le rinda pleitesía a todos estos comandantes en jefe que nos quieren volver a ubicar bajo la nueva doctrina Monroe a las Ujú, Fuerzas Armadas dentro de la doctrina de la seguridad nacional? Escuchaba algunos comentarios de los ejercicios militares se siguen desarrollando hoy, ¿eh? Van a durar hasta casi finales de mayo, donde se ha violado la Constitución Nacional. El artículo 75, inciso creo que 27, 28, establece exclusivamente que la autorización de tropas extranjeras al territorio nacional se debe llevar a cabo a través de la autorización del Congreso, no por un decreto de necesidad de urgencia. Esto no es un acto protocolar. ¿M? Ha pasado un portaaviones nuclear por el canal de Beagle, el estrecho de Magallanes. ¿Por qué? Porque no pueden cruzar por la dimensión de ese buque por el canal de Panamá, ¿no? claro. Donde pasan por Mar del Plata, donde el presidente de la nación sube a la cubierta de un buque de guerra con bandera de Estados Unidos. Insisto, violando la Constitución Nacional. Estos tipos vinieron a romper los acuerdos básicos de la democracia. Entonces, claro, ¿cómo no reivindicar el madrinazo? Porque, Claro. insisto, la historia de nuestro pueblo tiene que ver con eso, tiene que ver con la recuperación de la dignidad de nuestro pueblo. Nos han llevado a este presente donde se viven situaciones paupérrimas a lo largo y a lo ancho del país, donde hay un proyecto político, lamentablemente, Diego, es que para dejar a los 45, 46 millones de argentinos afuera. Estamos viendo Ujú, cómo hay una ocupación sistemática en la Patagonia Argentina de empresas vinculadas a extranjerización de la tierra para llevarse, por supuesto, los recursos sin dejar un peso en la República Argentina. Y la preocupación de esto es que este presidente puede llegar a firmar cualquier cosa. ¿M? Y claro. te voy a dar un ejemplo, ¿no? Ujú, Vos sabés que muy bien que el desarrollo, hoy el presupuesto del sostenimiento de ese enclave militar y colonial que existe en Malvinas es 60% se subvenciona con las licencias ilegales de pesca. ¿M? claro. Y vos seguramente podés argumentar lo que está pasando hoy con la pesca en la Patagonia, ¿no? Sí, sin duda. Eh, Cantidad de mano de obra que está quedando afuera del sistema. ¿Por qué? Porque los langostinos y calamares que llenan las góndolas de Europa salen de esas licencias ilegales de la cuenca Malvinas. Y son 16 buques españoles, que esto también hay que decirlo. Durante todos estos años nunca se le hizo un reclamo a España del puerto de Vigo, Ujú, dejando de lado, digamos, lo que significa la producción nuestro litoral marítimo, en nuestra zona económica exclusiva, para el pueblo de la Patagonia esos recursos de pesca, ¿no? Y por otro lado, vos tenés la exploración que se inició hace muchos años en la cuenca de Malvinas de petróleo, ¿no? Donde hay reservas de clase mundial. Ahora, esa exploración y posible explotación se realiza en plataformas offshore. El costo de esa producción es mucho mayor a lo que es una pozo, vamos a llamarle, convencional, convencional, ¿no? convencional, Entonces, claro. el valor que hoy está teniendo el petróleo, $100, el barril, está dando las condiciones financieras
para que le cierre el negocio. ¿M? claro. De esa extra. Ahora bien, necesitan un punto logístico en el área continental. Y la preocupación es esta. Este presidente puede llegar a afirmar cualquier cosa. Sobre esta declaración días pasados de esta filtración, que cuando uno escucha filtraciones ya empieza a sentir un ruido raro por ahí, de que posiblemente Estados Unidos podría variar su posición respecto del tema Malvinas, que es bastante incrédula, pero bueno, alguna gente la tomó en serio, ¿no? Sí, la verdad que es insostenible porque así los hechos lo demostraron también en lo que sucedió en la guerra de Malvinas, ¿no? El general mimado Galtieri, ¿no? Porque esas Fuerzas Armadas habían colaborado más que nada en la entrenamiento contrainsurgente en los países de Centroamérica, ¿no? Y esperemos que a este presidente no se contagie de ese efecto Galtieri, ¿no? Esa decisión que tomó, como te decía anteriormente, te mencionaba que nos trajo un retroceso en el reclamo de soberanía. Los británicos, después de la derrota militar del 82, multiplicaron en 23 veces los territorios usurpados. Había viajes regulares a Malvinas del ADE, había maestras argentinas, estaba Gas del Ujú. Estado, YPF, ¿no? Una población que ni siquiera estaba reconocida como ciudadanos británicos, ¿no? Entonces, vos fíjate, a veces no hacemos dimensión el costo de esa decisión política. Fue, creo que una de las peores decisiones que tomó la dictadura militar, ¿no? Y lo estamos sufriendo en este presente. Entonces, decir que Estados Unidos va a cambiar eh, no es conocer la historia, no es conocer a Estados Unidos y no es conocer a los británicos, ¿no? Ahora, lo que te comentaba anteriormente, la preocupación es esto, digamos, que este presidente pueda llegar a afirmar cualquier cosa que condicione ya una cuestión que ya no tenemos ninguna posibilidad de retorno en un proceso que entendemos que no es fácil, pero en tanto y en cuanto no pongamos en tensión el costo-beneficio de la usurpación, no vamos a salir de este brete, ¿no? Esto que yo te decía. No reclamamos a España, que hay 16 barcos que subvencionan prácticamente el 60% del presupuesto para sostener ese enclave, ¿no? Y hay un desarrollo, yo estuve el año pasado en septiembre en Malvinas y, bueno, nos agarró pandemia desde el año 2017 que no iba. Y vemos que, a ver, es un proyecto para establecer, no hacen todo lo que es el mejoramiento logístico, no lo hacen para que dure 2 o 3 años, lo hacen con una mirada que, insisto, es la entrada hacia la Antártida. ¿M? Claro, este es el otro gran Este, aspecto, ¿no? La Antártida que está ahí pendiente de resolución, porque aparte es muy frágil el acuerdo internacional, tengo entendido que ya cayó, se prorrogó, pero la Antártida es un sector ampliamente, ¿no? requerido ya por las potencias internacionales que ven allí no, no, es un dulce de leche, ¿no? Sí, sí, a ver, todo el desarrollo científico tecnológico está puesto en esa mirada, digamos, las grandes multinacionales están ya en la Antártida, ¿no? La Argentina Ujú. es un país que desde 1904 que está en la Antártida con todas las bases científicas que hay allí. Pero vos fíjate, por otro lado, estamos destruyendo el asentamiento de la población que tenemos en Tierra del Fuego con un sistema productivo. Digo, hoy Tierra del Fuego es un caldo de cultivo para que la gente empiece a migrar nuevamente, ¿no? Y la Patagonia toda es un lugar que lamentablemente no ha habido un desarrollo, e insisto con esto, digamos, tenemos todo en nuestro país. La geografía nos ha dado todas las posibilidades, ¿no? Además de lo hermoso que es nuestro territorio. Ahora, en tanto y en cuanto no tengamos un acuerdo político nacional que se base y se fundamente en el sostenimiento de políticas soberanas, no vamos a tener futuro. Y vos fíjate que todos los países está tendiendo a eso, hasta el mismo Estados Unidos, ¿no? No se ha abierto al mundo, ¿no? Y por supuesto, Exactamente.
lo que estamos desaprovechando, ¿no? No haber renunciado a la posibilidad de entrar a los BRICS. A ver, estamos haciendo todo en contra de nuestros propios intereses, ¿eh? Eso está en juego hoy, lamentablemente, Diego. Da la sensación como que tenemos un presidente de otro país, ¿no? El otro día Eh, reflexionábamos sobre esto. ¿Presidente de dónde es este señor? De otro país, ¿no? Sí, yo creo que es un experimento. Es un Ujú, experimento que se ha dado en distintos países del mundo, en la región también, digo, la experiencia de Bolsonaro, pero esta ha sido peor. Esto ha sido ujú, peor, digo. Un presidente que dice que viene a destruir el Estado, es un presidente que está violando sistemáticamente está violando la Constitución. Entonces también la pregunta es, ¿dónde están los otros dos poderes? Lo mencionamos en el comunicado, Diego. ¿No hay un ujú. fiscal que analice lo que está haciendo este presidente? A ver, violando la Constitución Nacional. Y digo, con respecto a este último tema, que es sacar un DNU permitiendo el ingreso de tropas extranjeras. Algo que me quedó que escuché algunos comentarios de personal militar que está haciendo estos ejercicios, porque esto se va a desarrollar en la base naval de Bahía Blanca, en Punta Altas, van a estar Claro. en Córdoba y en la base aérea de Moreno, que ya hubo una expresión popular, no sé si viste en las redes, Sí, sí, que sí, 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 hubo sí. una movilización de los vecinos y del pueblo de Moreno, repudiando la presencia y escuchando algunos militares que estaban haciendo entrenamiento en combate de localidades. Eso es nuevamente volver a entrenar a las Fuerzas Armadas bajo la doctrina de la seguridad nacional. Nuestra hipótesis de conflicto está, de acuerdo a donde te ubiques, entre 500 y 600 kilómetros de la costa de la Patagonia, que esa fortaleza militar que es Malvinas, digamos, ¿no? Hoy. Entonces, otra vez le estamos cerrando. Y van a llevar nuevamente a las Fuerzas Armadas a un lugar que todavía no han salido, lamentablemente. No han Mm, salido, digamos. ¿Por qué? Porque intentan reivindicar el terrorismo de Estado y sistemáticamente el pueblo argentino le dice que no. sí, Intentaron. mayoritariamente. Afortunadamente eso mayoritariamente ha calado en el fondo, profundamente en el pueblo Yo creo que es argentino, un ¿no? acuerdo, ese es un acuerdo básico de convivencia, es un acuerdo democrático, que no importa la ideología que tengas, pero hay algo fundamental, no podemos reivindicar el genocidio y el terrorismo de Estado, lo que sucedió acá. Después Ujú. podemos entrar en cualquier otro tipo de discusión, ¿no? Este, En estos ejercicios también se mencionaba unas hipótesis de conflicto de defensa de pozos petroleros. sí, pero si estamos haciendo entrenamiento de, mm, de combate en localidad y lo que fue la modificación de la Ley de Seguridad Interior, esa defensa es porque están previendo que va a haber alguna posible convulsión social. Este modelo no se sostiene. Digo, yo estoy mirando, y lamentablemente los grandes medios nacionales no ven, digo, las movilizaciones que hubo en Puerto Madryn, bueno, en Chubut, digo, hubo movilizaciones en toda la provincia. Digo, ¿cómo puede ser que estemos desfinanciando la educación, la salud, desfinanciando los sistemas de ayuda a la discapacidad? Es de una crueldad inusitada. A ver, hay que hablar de malas personas, hay que Ujú. hablar de malas personas, hay que hablar de malos argentinos, lamentablemente. Esto que vos decías, Diego, ¿no? Digo, hay un grado de indignación. eh, que más allá insisto, de la posición política, digo, tenemos que volver a tener acuerdos básicos, de pensar en el otro y pensar que estemos bien. Tenemos las posibilidades, Diego, de ser un país donde todos los argentinos vivamos en las condiciones básicas cubiertas. Somos un país productor de comida y no puede ser que en este país haya hambre. ¿Eh? Nosotros estuvimos trabajando también en lo que tiene que ver con el recurso pesquero, ¿no? Y esto fue una experiencia que llevamos adelante en la pandemia, donde asistimos a más de 80 comedores y por esas casualidades de la vida nos vinculamos con algunas empresas pesqueras y empezamos a recibir donaciones de, de- Bueno, de-
en las cámaras frigoríficas de Avellaneda hay muchas empresas que tenían estoqueado y bueno, no, digo, ante el parate que había, y había dudas, ¿no? Pero ¿cómo van a hacer en los comedores el tratamiento? Bueno, fue una maravilla y empezamos a estudiar el tema, porque hay que entender que el recurso de los peces es un recurso del Estado. Ahí no hay un intermediario, no hay un productor de ganado, no hay un productor de pollo, no hay un productor de otro tipo, sino que el recurso que está, que existe en nuestra zona económica exclusiva, lo administra el Estado. Y hay una cuota, que es la cuota social, que debe ser destinada a las cuestiones de interés, de gran interés social. Y con eso, y esto hay que hacer un cambio cultural, porque nos ha metido en la cabeza que al argentino no le gusta comer pescado, pero no es así. Lo que pasa es que hoy en los barrios populares, no existen más las pescaderías. ¿Por qué? Porque le han puesto el valor internacional. Entonces, está bárbaro que entre más de 2.000 millones de dólares por año de recursos de pesca, pero no puede ser que los argentinos no puedan comer ese recurso fundamental, que es, en términos de alimentarios, lo que ayudaría más que nada a las niñeces que están, a los sectores más vulnerados que están pasando hambre. Entonces, lo doy Exactamente. como ejemplo, Diego. Digo, tenemos Sí. distintas posibilidades. Ahora, necesitamos una capacidad política que se fundamente, y esto no estoy hablando de los políticos, no, estoy hablando de nosotros. Nosotros en este momento estamos haciendo política, estamos hablando de las cosas que nos pasan, ¿no? Que se O sea que fundamente y se... Malvinas, hablar de Malvinas es hablar de la patria, ¿no? La patria en todas sus dimensiones. Absolutamente. Hablar de Malvinas es hablar de por qué hoy nuestro pueblo pasa hambre. ¿Eh? Hablar de Malvinas es hablar de las posibilidades que tenemos de futuro y de salida. Por eso digo, de la cuestión Malvinas, de todo lo que tenemos en este territorio inmenso, ¿no? Nosotros muchas veces hacemos capacitaciones sobre la cuestión Malvinas y lo único que llevamos es un mapa bicontinental a la escuela. Ni se nos ocurriría, digo, lo vemos y lo discutimos y lo repudiamos, aquellos que van a dar clases a una escuela de pibes de primaria con armamento a una escuela. ¿Qué tiene Claro, que no, ver? no. A ver, ¿se entiende? Claro. Y esta es la disputa, es una disputa de sentido que lleva 44 años, de tipos que van disfrazados como G.I. Joe a una escuela a hablar de la guerra de Malvinas. Eso es una parte que duró 74 días en, ya vamos a cumplir dentro de poco 200 años de usurpación. ¿Mm? Y lo pongo en estos términos porque nos preocupa muchísimo que no sepamos de lo que es nuestro territorio, lo que no sepamos que nuestro centro es Ushuaia, Malvinas, Tierra del Fuego, no es Córdoba, ¿no? No Claro. sepamos la cantidad de miles de kilómetros cuadrados de que está en disputa. Hoy Malvinas es, a escala mundial, es la disputa más grande de soberanía que existe en el planeta. Estamos hablando de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Por qué? Porque no hablamos solamente de las Islas Malvinas, hablamos Malvinas, Georgias y Sangres de Océano, y los mares correspondientes. Claro. Esto que yo te decía, cuando se da la ocupación ya con la fortaleza militar en Malvinas, los británicos amplían a 200 millas la zona. No en 12 millas, 200 millas. Entonces, pero 200 millas alrededor de las islas son miles de kilómetros cuadrados. Y sumarle las 200 millas de Georgia, de Sandwich, y ya la proyección hacia la Antártida, que mismo ya hay mapas británicos que toman no solamente el sector antártico argentino, sino parte del sector antártico chileno, y han denominado al macizo antártico, al macizo de hielo, como tierra de la reina Elizabeth. Es decir, eso es cultura estratégica. Después te lo voy a pasar todo eso Por favor, por- sí, 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 porque por- me gustaría publicarlo, con esta porque entrevista porque es clarísimo a dónde van, digamos. Esto define entonces, claramente a dónde van. eh, vos sabés que lo que nos pasó a nosotros, digo, yo te podría estar hablando
un rato largo de a Claro. dónde estuve, que estuve en el Monte London, que murieron 36 compañeros. Está bien, bueno, pero para nosotros nuestra misión es otra, es que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en el 82 y en el 82 y no nos vuelva a pasar lo que nos está pasando ahora. Ah, bueno. Entonces, Malvinas, por eso Malvinas lo planteamos en términos de memoria, de presente y de futuro. No tenemos ninguna duda que Malvinas es parte, ¿no? Malvinas como símbolo identitario de todas las soberanías que nos faltan, ¿no? De todas las soberanías que nos faltan, ¿no? Ernesto Alonso, gracias. Gracias por este contacto con Radio Ciudad, con una radio que obviamente está sentada en Puerto Madryn, un lugar donde ustedes han recordado una y otra vez en sus declaraciones. Así que muchísimas gracias. Y con mucho agradecimiento al pueblo de Puerto Madryn porque fue el pueblo que nos recibió, ¿no? Yo bajé en el Canberra el día que Puerto Madryn se quedó sin pan y que muchos de nosotros, con ese afecto de que nos llevaban a sus casas y eh, podíamos hablar por teléfono diciendo a nuestra familia que estábamos vivos, ¿no? Eso es inconmensurable, eso, el agradecimiento porque fue el primer abrazo de ese pueblo que nos recibió, nos acogió y nos dio su pedazo de pan, digamos, ¿no? Así que gracias, Diego.